van a tener una reunión previa como para poder organizar los grupos y definir el tema. Así que bueno. Juliana quiere... Sí, Carlos, yo estaba mirando el Excel que estaba en el WhatsApp y puede ser que la última clase o las dos últimas clases, si no leí mal, sean presenciales. La idea es que la última clase sea presencial. Estamos ahí tratando de ver de la posibilidad de que se haga presencial. El tema de la distancia, sin duda, es un... Pero bueno, podemos plantear a lo mejor una cuestión de que sea híbrida, es decir, aquellos que estén en una zona donde, en un área que no sea tan lejana, poder venir, y quizás los que estén más alejados, poderlo ver a través de, pero bueno, hay un tema ahí de costo, Juliana, que tiene que ver con el traslado y todas esas cuestiones que de alguna manera todavía nos impiden. A mí la verdad que me hubiese gustado mucho hacer esta cosa del modelo híbrido, por lo menos el presencial, en la apertura y un presencial en el cierre, ¿no? Donde en el cierre vamos a escuchar los trabajos que van a presentar ustedes. Así que le vamos a hacer las devoluciones. Eso es una linda actividad porque todo el mundo se escucha y de alguna manera es una construcción interesante. Es lo que decían el otro día en la charla del lunes, que presencial es otra cosa, aunque bueno, claramente los tiempos o las distancias son una complicación. Exactamente. Ese es un Gracias, tema. Carlos. No, por favor. Bueno, yo les decía, a ver si podemos, ¿pueden ver o Sí, se ve, se ve. se ve bien? A ver si yo paso a... Perdón, yo hice una consulta al sistema y me dijeron de que había un problema, por eso no estábamos pudiendo ver los PowerPoint, pero que ya lo estaban solucionando, me dijeron. Muy bien. Sí, no está, creo que no está Lucía para comentarles porque ella es la que se encarga del diálogo con la universidad para subir, eh, pero ya les voy a, eso ya le vamos a... Yo tenía entendido que estábamos... El tema es que la plataforma de la UNDEF no aguanta mucho. Así que, pero y el tema de los videos, lo importante es que ya tenemos los videos y vamos a hacer esta medida. Yo ya le pedí a una persona, a un informático, para que nos ayude a subirlos dentro de la página del instituto, como para que ustedes puedan acceder a los videos, aquellos que a lo mejor quieran recuperar algunas cosas. Ayer vieron que yo los invité a esa conferencia sobre epidemiología. La verdad que fue muy interesante haber escuchado a la profesora Silvia González Ayala, que es una profesora emérita de epidemiología, contando un poco lo que se viene en materia de de nuevas enfermedades y de planteos muy peligrosos respecto de algunos casos que muchas veces no están en el radar y después aparecen de la noche a la mañana. Así que esa presentación nosotros la vamos a cargar y después yo les voy a pasar la dirección para que aquellos que quieran informarse sobre el tema, sobre todo porque, vuelvo a repetir, hay patologías, hay cosas que hay que mirar un poco atentamente, el tema de sarampión, cómo nos hemos quedado atrás, la encefalopatía equina del oeste, que es otra enfermedad que está básicamente acá en Argentina y Uruguay. Hay un par de el chikungunya que aparece de la mano del dengue, pero también con muchos efectos muy negativos. Bueno, va a ser verdaderamente, yo les aseguro que vale la pena escuchar la presentación que hizo la profesora como para poderse nutrir y de alguna manera pensar en la cobertura pensando justamente en esto, ¿no? En esto que van a ser los nuevos requerimientos. ¿Se ve ahí o hay algún tema? Bien. Pues sí, la primera... Ahí puso un mensaje en el chat, Lucía, Sí. diciendo que se habían subido al campus virtual los videos. Ah, perfecto. Perfecto.
Ahí ustedes están leyendo problemas o están todavía con la primera. Estamos leyendo problemas, Problemas. profe. Ah, perfecto, listo. Entonces, eso es lo que quería saber si había pasado. Bueno, un poco en el transcurso de esta diplomatura hemos estado viendo fundamentalmente que el sector salud se enfrenta a un tema que es la dinámica del crecimiento del gasto en salud, que como ustedes han estado viendo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, supera al nivel de gasto general, ¿no? La dinámica que tiene el gasto en salud es superadora de la dinámica del gasto general. Al mismo tiempo convive con una más mala asignación de los recursos. Vivimos hablando de la atención primaria, de invertir en la prevención y la promoción, pero en realidad se terminan financiando algunas áreas que tienen una dudosa efectividad o una muy baja efectividad, pero sin embargo, por una cuestión de intereses y por una cuestión de que de alguna manera los presupuestos parecen como apalancados, termina convirtiéndose en muy recurrente de que se terminan asignando a los mismos, a los mismos rubros a los cuales se venían utilizando. La pregunta que nos vamos a hacer acá en esta presentación, que va a ser relativamente breve, es por qué ustedes han visto que tenemos un bombardeo de innovación tecnológica. Hoy Cato habló básicamente de las CART, habló de los biológicos, incluso no habló de todo lo que viene en materia de tecnologías medicamentosas y de otro tipo de tecnologías básicamente que apoyan y que permiten extender la vida y la calidad de esa vida. El tema que nosotros vamos a preguntar acá es por qué la innovación organizativa no logra tener esa misma importancia, esa misma extensión, ¿no? Cuando nos referimos a innovación organizativa, nos referimos fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con cambios en los productos o lo que serían los servicios, en los procesos y en las formas de gestión. Es decir, cuando hablamos de cambios en servicio, proceso y forma de gestión, estamos hablando fundamentalmente ya no de innovación tecnológica, sino de innovación organizativa. Tenemos que saber que la innovación tecnológica y las organizativas se producen de manera conjunta en proporciones variables, dada el nivel de sustituibilidad que tienen las mismas. Lo que pasa es que las innovaciones tecnológicas tienen mucho más incentivos, como vamos a ver, para ser introducidas que las innovaciones desde el punto de vista organizativo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es por qué prevalecen unas sobre otras, por qué prevalecen las tecnológicas sobre las organizativas. Y ahí lo que podemos ver es que hay, como imaginarán ustedes, una cuestión de intereses. En consecuencia, las innovaciones tecnológicas son apropiables, es decir, son patentables. La persona que inventa o crea, desarrolla un determinado servicio, un determinado bien, llámese medicamento, puede patentar ese medicamento y puede también generar una diferenciación de producto, con lo cual va a tener un ingreso que va a estar asegurado en una determinada cantidad de años. Cuando uno, en cambio, organiza o replantea una organización, hace una innovación organizativa, en realidad está ante un bien público. ¿Por qué? Porque esa innovación organizativa tiene libre acceso, se puede copiar, se puede reproducir libremente, es decir, hay una carencia a la posibilidad de innovar, de generar incentivos que esa persona se pueda llevar por esa innovación que se realiza. En algunos casos las organizaciones han establecido, por ejemplo, premios a la innovación o algunos mecanismos que tienden a generar algunos incentivos, pero por lo general la innovación organizativa tiene muy bajo nivel de incentivo
se enfrenta también a un problema fuerte en materia de regulación, porque la regulación a veces impide las transformaciones organizativas desde el punto de vista jurídico. Se enfrenta también a una cultura, a una resistencia al cambio, dada la cultura médica dominante. El problema de la complejidad que tiene este tipo de innovación. Piensen ustedes que una innovación tecnológica, pensando en no solamente en los medicamentos, sino en la tecnología, en realidad son como especies de corte de camino, porque permiten avanzar sobre el tema. Sandra Quiroga tiene abierto y no puedo silenciarla. Decía, entonces, que hay una cuestión de complejidad, hay una cuestión también vinculada a las dificultades que tiene la innovación organizativa para poderse medir y fundamentalmente también a un tema que tiene que ver con los recursos humanos que están involucrados. Uno, cuando introduce una tecnología, cuando introduce una historia clínica, cuando introduce Big Data, cuando introduce un sistema de información para tomar decisiones, tiene que ver relativamente con recursos humanos. Ahora, cuando uno cambia un modelo de atención, cuando uno cambia la estrategia de atención primaria, cuando uno hace un abordaje desde el punto de vista presupuestario distinto, tiene ahí una cantidad de personas que van a verse involucradas en el tema. Existen, como hoy habló Cato, innovaciones que uno puede considerar que son disruptivas, que son fundamentalmente algunas tecnologías de la información para mejorar la calidad asistencial. Y esas herramientas lo que van a permitir fundamentalmente es, por un lado, mejorar la coordinación y la continuidad asistencial, un tema que, como ustedes saben, es clave dentro de este sector, porque si no, cada uno trabaja de manera compartimentalizada. Los instrumentos, las innovaciones disruptivas permiten justamente volver a coordinar y a vincular y a darle continuidad a la atención, evitar y prevenir errores médicos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con interacciones medicamentosas, los controles que se pueden hacer en la materia, herramientas de información para la gestión. Entonces ahí, dentro de lo que son las innovaciones, podemos tener la historia clínica electrónica, la tarjeta sanitaria inteligente, el cuadro de mando, el sistema de gestión clínica, pueden ser consideradas elementos claves para este proceso de innovación. Entonces, lo que frena la innovación organizativa es, como decíamos antes, la ausencia de incentivos y también de comparaciones, porque así como cuando se introduce una tecnología de medicamentos o una tecnología informática, uno está sujeto a determinadas comparaciones, es muy difícil la comparación, casi no, está ausente del campo, del campo sanitario el tema de comparar un modelo respecto de otro. Quizás algunas cosas se han hecho en el tema de la atención médica, que se empiezan a hacer ahora en la atención médica basada en el valor, con la introducción de encuestas y de algunos mecanismos donde se empieza a escuchar al paciente, o también con los nuevos modelos de atención hospitalaria por complejidad, por tipo de problema, en donde se empiezan a reconfigurar el modelo de hospitalización que se está planteando. Pero, sin embargo, el componente del recurso humano es uno de los grandes elementos que frena este proceso, dada el tema, como ustedes saben, de la cartelización de la medicina, el proceso de sindicalización importante, la cuestión de los estatutos laborales, los derechos adquiridos, que impiden, digamos, lograr el nivel de flexibilidad suficiente como para poder tener este abordaje. Entonces, lo que podríamos preguntarnos es cómo potenciar las innovaciones organizativas y por qué potenciarlas. Porque
En primer lugar, ¿por qué potenciarlas? Es porque tenemos que saber que la innovación tecnológica va a aumentar fundamentalmente la asimetría informativa, la falla de mercado, y va a reforzar el poder corporativo de los proveedores, ¿no? Y va a frenar fundamentalmente la innovación organizativa para poder limitar la competencia, que es fundamentalmente el motor de la innovación, es la posibilidad de seleccionar y de priorizar. Claramente el proveedor incorpora las tecnologías y con eso gana de alguna manera mucho poder respecto del financiador, del comprador de servicios. Entonces, de lo que se debe encargar la innovación organizativa es de cambiar las reglas de juego para estimular algunas ventajas competitivas que permitan de alguna manera lograr una mayor armonía y una mejor negociación. Uno lo puede ver esto cuando un financiador compra servicio, cuando un financiador le venden un servicio a cuando un financiador pasa a comprar un servicio. Un financiador que compra un servicio, compra aquello que necesita para su población. Es decir, en primer lugar, tiene que tener mucha información sobre la población que tiene a su cargo, desde el punto de vista epidemiológico, porque, y tiene que también tener un sistema de relevamiento de la información que le permita saber lo que necesita su población y lo que consume su población, para de esa manera poder convertirse en un actor activo en el proceso de negociación con ese proveedor. Si no, el proveedor le va a vender lo que quiere, básicamente porque ese proveedor va a tener aliado al paciente, que también, como ustedes saben, tiene una limitación desde el punto de vista informativo. El paciente no tiene por qué saber qué es lo que tiene y qué es lo que necesita, y en consecuencia el proveedor siempre va a tener ahí una ventaja importante en el momento en el cual va a terminar jugando como un aliado del proveedor antes que un aliado del financiador. Por eso es que el financiador tiene que hacer, acá se habló mucho del tema de la comunicación, el financiador tiene que tender puentes con el paciente y tiene que tener un nivel de comunicación que le permita explicar y hacerse explicar respecto de muchas decisiones que se tienen que tomar por el bien de la cobertura, no solamente actual, sino también futura. ¿Por qué? Porque el bombardeo de la innovación tecnológica sobre el sector es muy fuerte. Es muy fuerte en todos lados, en particular en un sistema sanitario como el argentino, en donde uno está tan fragmentado, tan friccionado, se hace más difícil alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? Cuando uno tiene un financiador que tiene un número limitado de beneficiarios, su poder de negociación es también limitado. Entonces, lo que hoy se pregunta en los sistemas sanitarios es si son esclavos de la innovación o hasta qué punto debe seguirse pagando. Estamos ahora, que ustedes habrán visto, discutiendo respecto de empezar a traer medicamentos de la India, porque de pronto nos hemos dado cuenta que estamos pagando por los medicamentos ambulatorios un 40, un 50 y más por ciento de lo que se pueden conseguir, de lo que tiene que ver con un medicamento ambulatorio. De esto algo hablamos en las primeras clases. Bueno, fíjense ustedes que ahora estamos empezando a discutir. Creo que no hemos elegido un buen ejemplo, porque los medicamentos de la India son muy variables en cuanto a los niveles de calidad. No es fácil, pero sin embargo hay genéricos en otras partes del mundo. Hay mercados, hay países que tienen un porcentaje de genéricos muy relevante. Estados Unidos tiene un porcentaje de genérico del 60-70%, porque eso es en definitiva lo que después le permite pagar aquellos medicamentos que son más innovadores. Es decir, el tema de que, ¿por qué funcionan de esa manera? Porque cuando un medicamento pierde la patente, automáticamente su precio tiende a bajar y esos ahorros permiten justamente sumar aquellos medicamentos nuevos, aquellas innovaciones que se van incorporando y poderle dar respuesta a esa demanda que aparece de la gente
por mayores expectativas de vida. También es cierto que no toda innovación agrega valor, por lo tanto es tan importante contar con algunos mecanismos de evaluación de tecnología que permitan determinar cuál es el costo-efectividad, cuál es el valor agregado, cuál es el beneficio sanitario, la utilidad terapéutica que tiene una determinada tecnología y si se justifica o no financiarla solidariamente. Es decir, cuando hablamos de esto, nadie está diciendo de que esa tecnología no tiene que estar accesible, pero una cosa es que esté accesible porque cumple con el requisito de eficacia, de seguridad, de no maledicencia, es decir, no hace mal a nadie, pero eso no quiere decir que mejore aquello que hoy se está cubriendo, que sea más costo efectivo que aquello que se está cubriendo. Y en consecuencia, que en ese caso debería ser financiado de manera solidaria. Es decir, claramente sobre este tipo de medicamentos que tienen un financiamiento del 100%, hay presiones muy fuertes porque son medicamentos que las personas individualmente no pueden pagar, no pueden acceder porque son medicamentos de muy alto costo y que están cubiertos en un 100% por cualquiera de los financiadores de los que hablemos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿hasta qué punto vale la pena gastar más para conseguir qué cosa? Aparece como lo relevante el precio que pagamos para mejorar la salud y no tanto la cantidad de recursos que tenemos que desembolsar. Aquí hay algo que es muy importante, de lo cual en algún momento también vamos a hablar, que son los años de vida ajustados por calidad. Hoy, cuando Cato hablaba de la importancia de no mirar solamente el precio, sino mirar fundamentalmente el resultado. Mirar, en este caso, cuántos son los años de vida ajustados por calidad, ya que es una variable cualitativa que nos permite, que nos da la incorporación de una determinada tecnología. Entonces, las nuevas tecnologías, en algunos casos, tienen un potencial de ahorro importante, pero eso exige que vayan acompañadas de cambios organizativos en profundidad. Por ejemplo, alguno de esos cambios organizativos es no comprar cualquier cosa, sino tener capacidad de priorizar y capacidad de priorizar y de seleccionar. Juliana levantó la mano. La Sí, yo escuchamos. quería preguntarte porque nos está pasando en alto costo que se están cambiando marcas por genéricos y hay mucha resistencia. Yo creo que no sé si el mercado de este país se adapta tanto al genérico que ha tenido bastante mala prensa y la gente no acepta así que vos le cambies la marca, o sea, está acostumbrado a tomar, no sé, Lotrial y va a tomar el Lotrial y no quiere que vos le des la misma droga que sea el enalapril que viene solo porque le da tos, porque esto, entonces no sé si este mercado es tan viable a medicamentos genéricos y más que vengan de otro país. Bueno, pero son años en los cuales Argentina, básicamente los laboratorios nacionales, que no son los innovadores, han invertido fuertes sumas de recursos en apalancar justamente esta situación, en trabajar sobre la gente y trabajar sobre los médicos. Ahora, cualquier químico te puede decir que cuando estamos hablando de drogas como las que vos mencionaste, el enalapril, los sartanes, es decir, drogas de síntesis química, no estamos hablando de drogas muy complejas, estamos hablando de drogas donde ya está todo descubierto, donde ya simplemente se trata de que pasen por la bioequivalencia y poder asegurar de que cumple con ese requisito. El tema es que nosotros, una política de ese tipo necesita un rol del ANMAT mucho más protagónico. No es simplemente la prescripción por nombre genérico, sino asegurar la posibilidad de cambiar un medicamento por otro, porque hacerlos competir por precio, fundamentalmente, a partir de que hay una calidad uniforme, ¿no? Creo que levantó la mano alguien, o
Bueno, No, yo había levantado la mano, pero lo acabas de explicar vos, Carlos. En la perfecto. Argentina no hay una ley de bioequivalencia, porque no se ha hecho como en Brasil, que hay biodisponibilidad y bioequivalencia de los genéricos. Acá lo Exactamente. único que hay es la obligatoriedad del médico de prescribir por el nombre del principio activo para que después se pueda comparar las distintas marcas comerciales en el mercado y el afiliado decida, el paciente, qué marca comercial quiere de acuerdo a su bolsillo, en Exacto. definitiva, a lo que le cubre la obra social, pero el médico tiene la última palabra de poder poner en la receta la leyenda prescripción por marca comercial y no se le puede cambiar. Pero lamentablemente no hay un análisis en donde podamos asegurar que la marca de Clonal o Richet, por decir algún laboratorio genérico, sean exactamente iguales a las marcas líderes, digamos, del mercado. Exactamente. Sí, desgraciadamente, desafortunadamente hemos tenido ahí políticas que han quedado a mitad de camino. En esto deberíamos tener mayor agresividad en el tema de la bioequivalencia para poder avanzar. Y bueno, hay países, como bien decía Jorgelina, cuando uno pasa los estudios de bioequivalencia, se le pone una bandita amarilla que muestra que ese medicamento es bioequivalente. Y eso pasa en muchos de los países desarrollados. Alemania tiene más de un 40% de su mercado que es mercado de genérico. Entonces, no estamos hablando de algo que no se pueda conseguir. Lo que pasa es que, por supuesto que este es un sector que tiene mucho poder de lobby, muchas presiones, la industria farmacéutica nacional es muy fuerte, sabe que tarde o temprano va a ser desalojado de este sector porque van a tener que entrar los genéricos a la fuerza. Desgraciadamente, yo quisiera que entraran de la mano justamente de la bioequivalencia para asegurar la calidad, pero ellos saben, por hecho ahora muchas de las cosas que están sucediendo es que se están haciendo fuertes en todo lo que tiene que ver con medicamentos especiales, con medicamentos de alto costo, y bueno, empiezan a comprar algunas patentes, no tienen capacidad como para hacer investigaciones propias, pero sí tienen muy buena capacidad como para administrar esas patentes de medicamentos que quedan y que los países y que los laboratorios internacionales prefieren dejarla en manos de los locales que seguir administrándola a ellos, ¿no? Hoy Roemers acaba de comprar dos certificados, uno de Teva y otro de otro medicamento. Bueno, Teva, ustedes saben, es el número 1 de genérico. La otra marca es el Terlock, que es la amlodipina, que trabajaba Teva, el laboratorio israelí, que ahora lo compró Roemers. Exactamente. Y la otra, el Togrel, que es la hidroclorida, también, que lo compró hace. Bueno, y así como se van haciendo fuertes, aparte también posicionándose también en el sector de biotecnología, con emprendimientos en Uruguay, poniendo en el tema, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sangre, con hemofilia, que es otro sector que demanda muchos recursos, y se van posicionando porque para ellos eso son mercados, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, que no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta y en qué se utilizan los recursos, empezar a medir beneficios, básicamente por ABAC, y en ese sentido, la economía de la salud ha desarrollado este instrumento, que son los años de vida ajustados por calidad. Podemos decir entonces que se produce una cierta paradoja, en el sentido de que el gasto sanitario y farmacéutico es compatible con una reducción del costo real si logramos aumentar más el valor aportado que el gasto. Para eso tenemos que seleccionar, tenemos justamente que ver cuáles son aquellos que aportan valor y cuáles son aquellos que no aportan o tienen un valor marginal escaso o nulo, para de alguna manera ir dejándolos de lado e ir poniendo el financiamiento en aquellas cuestiones que tienen que ver con aquellos medicamentos que dan una ganancia marginal positiva. El gasto farmacéutico, como ustedes saben, es el resultado del precio por la cantidad de un medicamento. En un mercado donde quien decide fundamentalmente el consumo es el prescriptor por cuenta del paciente, y los dos tienen nula
responsabilidad o baja responsabilidad en el gasto, y el proveedor tiene una gran capacidad para influenciar el comportamiento de los prescriptores. Entonces, puede darse el caso, como sucede, de que precios bajos pueden coexistir con un gasto elevado. Ahí hay un ejemplo muy claro con Francia. Francia tiene precios bajos de los medicamentos, pero tiene una cantidad de consumo per cápita muy alto. Tiene un consumo de 4 veces más antibióticos que lo que tiene Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo, si yo no puedo ajustar por precio, ajusto por cantidad. Ahí, por lo general, los latinos tendemos a ser mucho más consumidores de medicamentos. El otro día se habla, creo que ayer justamente Jorgelina en ese encuentro habló del tema con la facilidad con la cual se compran los antibióticos y que, bueno, después terminan generando, como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la resistencia bacteriana. Bueno, estos son 3 elementos claves de la organización de los sistemas de salud, y lo que nos podríamos preguntar es si es posible cerrar esta triada. Esta triada que está compuesta por el financiamiento. Como ustedes saben, el financiamiento tiene determinados límites. El financiamiento en la Argentina hace mucho tiempo que en realidad nunca fue un financiamiento gratuito, de acceso gratuito. Hay mecanismos, pero ahora ya estamos llegando al 30% del financiamiento de la salud que proviene del gasto de bolsillo, del gasto de voluntario, del gasto privado. Aquí hay necesidad de replantearse el tema del financiamiento, sobre todo porque el copago se hace cada vez más amplio. Fíjense ustedes ahora que lo que se ha optado es por sacar determinados medicamentos de la cartilla, convirtiéndolos en venta libre, cuando en realidad ahí es un tema básicamente sanitario, donde habría que ver claramente cuál es de venta libre y cuál se lo sacó para dejarlo liberado al financiador de financiarlo, ¿no? La otra cuestión es el tema de la... Entonces, acá en el financiamiento, algunas de las cosas que podemos pensar y que se pueden pensar es establecer, por ejemplo, copagos diferenciados. Si tenemos elementos que nos dicen que algunas prestaciones son más costo efectivas que las otras, ¿por qué vamos a poner un copago igual para las prestaciones, cuando podríamos establecer un mecanismo de copago en función del costo-efectividad que tienen esas prestaciones? La otra cuestión que se podría pensar es, y que ahora de hecho está empezando a suceder en la Seguridad Social, es aumentar el pool de riesgo. Es decir, no puedo convivir con obras sociales que tienen 10.000, 15.000, 20.000 personas, hasta 40.000, porque cualquier enfermedad que aparezca las desfinancia. El tema del riesgo compartido es otro mecanismo que permite de alguna manera compartir justamente los resultados y los riesgos con el proveedor, con el financiador, teniendo en cuenta que si el medicamento funciona y da resultado, yo voy a pagar la cuota completa, en tanto que si el medicamento no da resultado, no tengo por qué estar pagando por algo que no ha incorporado una expectativa de vida ni una mejora de la esperanza de vida. Las compras conjuntas, algo que empieza a hacerse cada vez más importante, sobre todo en las provincias. Las provincias han empezado también a trabajar en materia de compras conjuntas. La otra variable clave es el tema de la cobertura. ¿Hasta dónde? Si yo no puedo cubrir todo, ya hoy los sistemas sanitarios, incluso los que más cubrían, ya hoy nadie cubre todo, y en consecuencia se producen estudios para priorizar cuáles son las prestaciones más costo efectivas, se establecen mecanismos como garantías, se establecen claramente definir qué es una innovación y cuáles son las innovaciones que se van a financiar, el tema de las enfermedades crónicas, el tema de las enfermedades raras, y bueno, básicamente empezar a analizar y profundizar eso. La tercera variable que tiene que ver con la calidad y todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo, acá tenemos todo el tema de patentes.
que como ustedes saben, ya va a empezar a hacer casi 30 años de que nosotros tenemos aprobada la ley de patentes, todo el tema de genéricos, donde yo creo que acá hay un margen importantísimo, con el tema cultural, que sin duda va a hacer ruido, pero va a haber una cuestión de necesidad del sistema y el mundo avanza hacia el genérico. Acá claramente se pueden hacer ahorros que se pueden hacer tranquilamente sin afectar los niveles de calidad. Vuelvo a repetir, de la mano de un desarrollo de la bioequivalencia y de un rol muy importante de la autoridad regulatoria. La introducción de biosimilares, que son los que vienen a reemplazar a los biológicos cuando vencen las patentes, aparecen los biosimilares también como posibilidades concretas de generar ahorros sin afectar el nivel de calidad. En consecuencia, un poco las tres áreas sobre las cuales uno podría trabajar para cerrar esta triada, digamos, de manera lo menos perjudicatoria, lo que sea lo menos perjudicial para el paciente, son trabajar sobre el uso racional del medicamento, cosa que en Argentina es una cosa como que se ha descartado. Pareciera ser que el acceso al medicamento ilimitado es un símbolo como de tener recursos, cuando en realidad el uso del medicamento tiene que estar basado en la necesidad, en base a una definición clara que en este caso dicta el médico respecto de la utilización o no, y en qué casos se necesita y en qué casos no. Una evaluación de tecnología, que ya es también otro de las áreas en las cuales deberíamos comenzar a tener trabajos que sean, una vez que digamos, llegan un medicamento para ser presentado al ACMAT, poder ser evaluado desde el punto de vista tecnológico para poder saber decir si es incluido o no dentro de lo que va a ser financiable, y trabajar también sobre el tema prescriptivo, que es otra área fundamental. Un poco lo que venía diciéndoles de las tres áreas para poder cerrar esta triada sin afectar la efectividad integral de esa batería. Hay una frase de Archibald Cochran que a mí me gusta mucho y que se aplica mucho a esta mirada, ¿no? Cochran decía, todo lo efectivo debe ser accesible y gratuito para la gente. Pero bueno, eso también implica que hay que seleccionar aquello que es efectivo y hay que mostrar la evidencia de lo que es efectivo. Y entonces, bueno, algunos mecanismos, por ejemplo, de copago, cuando el medicamento demuestre una efectividad dudosa o indiferenciada. Bueno, no me voy a meter con la gestión farmacéutica, porque eso lo voy a dejar a Graciela cuando tratemos el tema de la gestión farmacéutica, pero esa es una triple mirada sobre la gestión farmacéutica, macro, micro y meso, que después ya vamos a tener oportunidad de profundizar. Así que bueno, yo me quedaría acá con la presentación. Y bueno, nada, es un momento como estamos ya en los 5 minutos finales. Si alguien quiere hacer algún comentario o algún aporte, bienvenido. Yo justamente le había puesto en el chat que hace poco la ANMAT había pasado a venta libre los omeprazoles y ahora pasaron también los pantoprazol, todos los inhibidores de la bomba de protones, pero porque la gente empezó a hacer mal uso también de estos medicamentos que las obras sociales se cubrían, incluso en muchos casos hasta en forma crónica al 70%, y en el número general de afiliados hace a la diferencia también en costos. No son medicamentos que se tengan que utilizar por tiempo extendido, y sin embargo, como me lo cubre la obra social, el afiliado se lo solicita al médico para que se lo prescriba. Completamente. Yo creo que el mecanismo de los precios de referencia podría ser, por supuesto, siempre vuelvo a repetir, de la mano del trabajo sobre la bioequivalencia, que es lo que asegura una calidad uniforme, ¿no? Pero podría ser un instrumento interesante para aplicar, porque permite justamente que el precio de referencia establece una especie de se cubre el precio promedio. Entonces el medicamento que tiene menor costo va a estar más proclive.
Y APOS, que es la obra social más grande de Santa Fe de los empleos públicos, lo tiene hace años ya, sí. Sí, sí. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el lunes que viene y prepárense para una muy linda clase de inteligencia artificial y seguimos. Vamos a ver si Hasta podemos luego. poner antes de que termine la semana a incluir lo que les estábamos comentando, lo de las presentaciones ahí, lo de los PowerPoint y los otros trabajos. Muchas gracias. Buen fin Hasta de luego. semana. Hasta el lunes. Chao. Gracias. Saludos. Buenas noches, hasta el Hasta luego, lunes. gracias. Chao. Luego. Buenas noches.